Eh, Tengo muchas cosas en la cabeza porque he estado leyendo acerca de este tema. Bueno, se lo comparto y se lo muestro en la pantalla. Es el título que va a llevar lo que quiero compartirles hoy. Ok. Y lo que quiero compartirles lleva por título Poder, Amor y Dominio Propio. Está basado en un versículo que está en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta que el apóstol San Pablo le envió a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7, está en sus pantallas y dice de la siguiente manera: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quisiera leerlo conmigo, hermano, en voz alta. ¿Sí lo quiere leer? Bueno, vamos a la de tres. 1, 2, 3. Pues Dios... Ahora sí, algo se me atravesó en la garganta y por eso no pude hacerlo, pero vamos a hacerlo otra vez todos juntos. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hace 8 días vimos que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso está en Efesios capítulo 6. Ahora, ¿cómo puedo enlazar yo la carta a los Efesios con lo que quiero compartirles hoy? El apóstol Pablo, la primera vez que visita la ciudad de Éfeso, una ciudad que, hermanos, hay ruinas hoy en día en la zona de Turquía, lo que era antes conocido como Asia Menor, hay ruinas ahí, o sea, hay evidencia geográfica de que sí existió esta ciudad. O sea, esto quiere decir que la Biblia, amados en el Señor, no son cuentos, son verdades que se escribieron ahí. Y una de las cosas que podemos ver a través de la historia, la arqueología y todos los que se dedican a estudiar estas áreas o estas ciencias, amados en el Señor, ratifican que hay una ciudad, hubo una ciudad llamada Éfeso. Y Pablo la visitó. Hechos capítulo 18 dice que en esa primera ocasión que va allí, a esa ciudad, siempre buscaba el apóstol Pablo una sinagoga, un lugar donde se leyera la Biblia, la Torá, lo que se conocía o se conoce como la Torá, donde estaba un grupo de creyentes también ahí en el Dios verdadero, judíos desde luego, pero ahí Pablo llegaba porque ellos conocían las escrituras así como él, y partiendo de las escrituras les anunciaba quién era el Mesías que iba a venir. Entonces en Éfeso encontró una sinagoga y empezó hermano, lo que tienen, por ejemplo, los judíos es que les gusta debatir, pero no debatir para ver quién tiene la razón, sino para que la verdad de Dios salga de alguna manera, tanto de un lado como del otro. Y el apóstol Pablo iba con esa intención. Pero los judíos que estaban ahí en la sinagoga empezaron de alguna manera como a discutir con él, entonces, pero también les agradó mucho la discusión. O sea, les agradó mucho el estar, lo que Pablo les llevaba y les compartía, tanto que le dijeron, pues quédate otro tiempo más. Y Pablo dijo, no, tengo que ir. Entonces Pablo se fue, el apóstol Pablo se fue, pero les dijo, me voy, pero voy a regresar, ¿no? Amenazó con volver. Entonces Pablo les dijo, eso lo puede usted leer en Hechos capítulo 18 al final, y usted va a ver ahí la historia. Me voy, pero voy a volver. Y en el capítulo 19 dice que él regresa. O sea, pasó un tiempo y regresa. Entonces cuando regresa, ya habían ido también a compartir el evangelio ahí. Un predicador llamado Apolos también era muy versado, era muy elocuente en sus palabras y les compartió el evangelio. También estaba Priscila y Aquila que andaban compartiendo el evangelio dentro del equipo del apóstol Pablo, pero en esa ocasión, hermanos, llegó el apóstol Pablo ahí y dice que había alrededor de unos 12 personas que habían creído en el Señor. Pero una de las cosas que les llega preguntando, en el capítulo 19 les dice el apóstol Pablo, dentro de las primeras cosas que les expresa, estoy viendo aquí en mi Biblia, en Hechos 19:2, y le dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó.
el apóstol Pablo. En Éfeso había llegado el evangelio, pero ¿qué era lo que no había llegado a los primeros discípulos que están ahí? No había llegado el Espíritu. ¿Qué bautismo recibieron? Yo le dice, nosotros recibimos el bautismo de Juan. Y Pablo le responde, dice, bueno, es que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, para preparar el camino para la venida del Mesías, pero el Mesías ya vino. El Mesías ya murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, o sea, él ya vino. ¿Sabe quién envió al Espíritu Santo? Entonces Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento para que el pueblo creyera en el que había de venir. El versículo 5 del Hechos 19 dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ellos sí se bautizaron 2 veces, en el bautismo de Juan primero, y después se bautizaron en el bautismo como es, en el nombre del Señor Jesús. Como es la Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y fueron bautizados. Amados en el Señor, y dice la Escritura, si usted después lee con calma Hechos 19, versículo 6, dice que Pablo, después de que los bautiza, les impone las manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos y empiezan a hablar en nuevas lenguas y a profetizar. Esto nos recuerda Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 se ve el cumplimiento de esa promesa. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y recibieron poder. Amén. Entonces, tiempo después, Hechos 19, donde pasan ya muchos años, ya pasaron décadas incluso, ahí nuevamente el Espíritu de Dios viene a bautizar a personas, viene a llenarlos y a que ellos, por su poder, hablen en otras lenguas. Y el poder de Dios se vio manifestado en aquellas personas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque dentro de los discípulos o dentro de las personas que iban en el equipo del apóstol Pablo, iba Timoteo. Un joven de alrededor de más de 20 años, 22, 20 y tantos, por ahí. No hay una edad que la Biblia marque cuando el apóstol Pablo conoció a Timoteo, pero lo conoce en Listra. Cuando él va ahí, dice que él era de mamá judía, pero su papá era griego. O sea, tenía prácticamente una mezcla de cultura y religión. Pero pudo más, en el caso de Timoteo, pudo más el tema de las escrituras y el tema judío que lo griego, porque dice que la abuelita estaba ahí pendiente de eso y también la mamá Eunice, y ellas dos le impartieron las escrituras a Timoteo, aunque su papá no las conocía. Esto, hermanos, fue de gran importancia porque entre los judíos, a quien reconocen judío, dice que son los hijos de las mujeres judías. Y de los hijos de los hombres judíos le dudan. Bueno, esto dijo una suegra una vez, dice, mis nietos son los hijos de mis hijas. Los hijos de mis hijos, quién sabe. Bueno, algo parecido, ¿sí me entiende? O sea, algo parecido pasaba entre los judíos. Por eso, en algún momento, cuando llega el apóstol Pablo y empieza a tratar con Timoteo, se da cuenta que hablan el mismo idioma porque ambos conocen las escrituras. Es más, ahí mismo, en esta carta, el apóstol Pablo dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y no hablaba del compendio que ahora tenemos de los 66 libros de la Biblia. Hablaba de la Torá, los 39 libros que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Eso se refería en las escrituras. Ellos lo dividían como la ley, los salmos y los profetas. Y eran 39 libros. Eso conocía Timoteo por medio de su mamá y de su abuelita. Y eso compartió con Pablo cuando llegó y desde esas escrituras le impartió el Evangelio. Ahora, por la gracia de Dios, ya tenemos en nuestras manos el compendio completo de las escrituras y lo que ellos no tenían en aquel tiempo,
ahora tenemos nosotros 27 libros más, donde nosotros podemos ver lo que ahora es el Evangelio, del cual hablaban las Escrituras. ¿Ok? ¿Sigue aquí todavía? ¿No se ha perdido? ¿No se quedó en Listra? ¿No? ¿Ya aterrizó aquí? Bueno, ahí conoce el apóstol Pablo a Timoteo. Años después, o sea, pasando unos años después, el apóstol Pablo escribe una carta a los Efesios. Ahí está registrado en su Biblia. Ya compartí algunas cosas de esta carta, pero la carta a los Efesios es donde les dice lo que compartí hace 8 días. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la lucha que ustedes van a tener no es contra carne y contra sangre, no es contra hombres, no es contra personas, es contra seres espirituales, y da la jerarquía que viene ahí. ¿Ok? Esa era su lucha. Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Parte de la segunda carta es lo que acabamos de leer. Yo le recomiendo en el amor del Señor que lea la primera carta. En la primera carta, el apóstol Pablo se encontraba, algunos eruditos dicen que en la región de Macedonia, y a Timoteo lo había mandado a Éfeso. ¿Ya ve la conexión? O sea, en la primera carta el apóstol Pablo escribe esa primera carta desde Macedonia y se le envía a Timoteo, que se encontraba en Éfeso. Por ende, hermanos, si la iglesia necesitaba fortalecerse en el poder del Señor y en su fuerza poderosa, Timoteo también que lo necesitaba. Ahora, para la segunda carta dice que pasó como 2 años más o menos entre la primera y la segunda carta. Cuando Pablo escribe la segunda carta ya no estaba en Macedonia. Ahora, ¿saben dónde se encontraba? Preso en la cárcel de Roma. Se dice, según los que han estudiado todo esto, que la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo fue la última de sus cartas que escribió. Algunos le han apodado como la carta testamentaria del apóstol Pablo, porque fue la última carta que se tiene conocimiento que escribió el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque estaba ya a punto de que lo ejecutaran según las leyes romanas por lo que había hecho. Vimos nosotros que Pedro, que también era contemporáneo de él, escribe respecto a lo que estaban padeciendo la iglesia en aquel tiempo. Y Alfonso nos recordaba algo. En aquel tiempo, quien estaba bajo el imperio romano era Nerón. Dicen que él mandó incendiar la ciudad de Roma y culpó a los creyentes, culpó a los cristianos. Se dice que Nerón culpó también a Pablo, que era uno de los que iban como pioneros delante de ellos. Entonces, esa culpa que atentaba contra el imperio, imagínense, es como ir a incendiar la Casa Blanca en Estados Unidos. O sea, el imperio romano y su capital fue incendiada y culparon a los creyentes. Dice que este hombre sanguinario, hermanos, empalaba a los cristianos y en su palacio hacía que ardieran con brea para que alumbraran sus jardines, los cuerpos de los cristianos ardiendo con brea. Fue algo terrible. Entonces el apóstol Pablo en ese ambiente fue aprisionado nuevamente, culpado desde luego de sedición o de levantamiento, no sé de cuántas cosas lo culparon, pero ya estaba a punto de que se ejecutara su juicio en él. Estamos hablando del año 66 o 67 después de Cristo. Es ahí donde Pablo, el apóstol, se encuentra en prisión y escribe su carta testamentaria a Timoteo. ¿Dónde se encontraba Timoteo a estas alturas de su segunda carta? Por lo que se menciona en la carta, dicen algunos que todavía se hallaba o se encontraba en Éfeso o en la región de Asia Menor. En la región de Asia Menor había varias congregaciones, varias iglesias en las ciudades.
Las congregaciones de Asia Menor, mínimo 7, se encuentran en el libro de Apocalipsis. Ahí usted va a encontrar 7 iglesias de Asia Menor, que todavía hay ruinas de que esas ciudades existieron. ¿Hasta ahí está conmigo, hermanos? Historia, geografía, ya yo no fui bueno para nada en eso, pero ahora el Señor me hace recordar todo esto y es bastante interesante, o sea, es bastante interesante, ¿ok? Entonces imagínese el ambiente en el cual le tocó vivir a Timoteo. Imagínese el ambiente en el cual le tocó vivir a Timoteo. En ese ambiente o en ese contexto, Pablo contrapone dos cosas en el versículo que leímos. Por un lado dice que Dios no le había dado a Timoteo un espíritu de ¿qué? De timidez. Pero también hay otras versiones de la Biblia que lo traducen como cobardía y algunas otras lo traducen como temor. Entonces podemos decir que timidez, cobardía y temor son 3 cosas sinónimas. Eso lo contrapone porque dice, Dios no nos dio eso. O sea, la fuente de la timidez, la cobardía y el temor no es Dios. Eso guárdenlo en su corazón, hermano. La fuente de la timidez, la cobardía o el temor no es Dios. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es la fuente de la timidez, la cobardía o el temor? Dice mi esposa, el enemigo, el diablo. Sí y no. ¿Sabe cuál es la fuente de la timidez, la cobardía y el temor? Yo mismo. O sea, mi alma, que es donde se desarrolla esto, o sea, yo mismo. Es la persona, la personalidad de cada quien. Hermanos, todos los seres humanos han experimentado esto y su fuente es su alma. Su fuente es donde están sus sentimientos, sus emociones, su voluntad. Es su alma. La fuente de la timidez, la cobardía y el temor ni siquiera es el diablo. Es el mismo ser humano, pero eso lo ocupa el diablo para obstaculizar los propósitos y los proyectos que Dios tiene con cada persona. La timidez, la cobardía y el temor no vienen de Dios, provienen de la carne, provienen del ser humano, provienen del alma de la persona. Por eso nuestra personalidad a veces dice, es que es tímido, es cobarde, es temeroso. Yo hoy puse un nombre con una bolsa en la cabeza, ¿no? O sea, tímido, no quiere hablar, no quiere expresarse. Bueno, que hay a veces jóvenes que son tímidos, pero cuando hay alguien que les atrae o les gusta, quién sabe cómo le hacen para sacar tantas palabras, ¿verdad? Efecto avestruz que mete en la cabeza debajo de la tierra. O sea, espíritu de timidez, cobardía y temor, eso no proviene de Dios. La fuente no es Dios, porque el temor del hombre, dice un proverbio, pone lazo, te atrapa, no te deja hacer las cosas. Cuando alguien es tímido, es cobarde, tiene temor en su vida, no puede accionar. En otras palabras, no tiene capacidad de acción, no tiene capacidad de hablar, no tiene capacidad de expresarse, no se siente capaz de hacer algo por causa de la timidez, la cobardía y el temor. La fuente de esto es el alma del ser humano. Si usted dice es que, hermano, a mí me da miedo, me da temor hablarle a una persona del evangelio, bueno, eso viene de ti, eso no viene de Dios. Es que a mí pararme y hablar en público como que no se me da. Eso, esa timidez, esa cobardía y ese temor no vienen de Dios, vienen de tu carne, de tu manera de ser, de tu forma de expresarlo. Uno puede pensar que Timoteo era cobarde, por lo que dice el apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué encontré, hermanos? Que Timoteo no era cobarde. Que Timoteo no era tímido. ¿Sabe por qué? Por muchas cosas que el apóstol Pablo le habló en esta carta. Mire, en esa carta le expresó lo siguiente. En la segunda Timoteo, en el capítulo 1, versículo del 4 al 8, le dice,
yo deseo verte, le dice Pablo, porque me acuerdo de tus ¿qué? De tus lágrimas. Cuando vemos aquí lo que le dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas, ¿cómo se imagina usted a Timoteo? ¿Como un qué? Como un varón chillón, ¿o no? O sea, diríamos como un varón llorón, o sea, Pablo se acordaba de sus lágrimas. Yo creo que continuamente, algo así parecido como a mí, continuamente se le salían las lágrimas, no sé si oraba y lágrimas, creo que tenía el don del llanto, ¿no? Algo pasaba en él que Pablo dice que se acordaba de sus lágrimas. No sé cuándo derramó sus lágrimas, cuándo lo vio llorar, pero dice que se acordaba de sus lágrimas. Pero lo curioso es que dice que se acordaba de sus lágrimas porque deseaba verlo y cuando lo viera se iba a llenar de qué? De gozo. O sea, Pablo se iba a llenar de gozo por acordarse de las lágrimas porque sabía una cosa, hermano, que Timoteo aún estaba soltero, que Timoteo aún necesitaba de ese apoyo espiritual del apóstol Pablo. Lo anhelaba, lo quería, y como lo dejaron solo prácticamente en Éfeso o en la región de Asia Menor, Pablo se acordaba de sus lágrimas y decía, cuando te vea me voy a ¿qué? Me voy a gozar. Pero lo que dice el apóstol Pablo es lo siguiente: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual que animó, amados en el Señor, la fe sincera anima. Yo me acuerdo de tus lágrimas, pero sé que tú tienes una fe sincera y esa fe te va a animar. Esa confianza en lo que Dios te ha dicho te va a dar ánimo. Escuchaba yo a una persona ayer que decía que él tiene una playlist de todas las canciones que se han cantado en los mundiales, porque dice que cuando las pone, eso como que le anima. ¿Tiene usted alguna playlist? ¿Qué es una playlist para los que somos de 40 y más? A ver, los jóvenes, ¿qué es una playlist? Bueno, es un término. Una lista ¿de qué? De música, de canciones, etcétera. O sea, tengo mi playlist. ¿Usted tiene una lista de canciones que le animen? Espero que no sean del mundial, espero que no sean de algún cantante que en aquellos tiempos le animaba. No, es que yo era bien salsero, hermano, y cuando pongo mi playlist de salsa de aquel que cantaba antes, oh, eso me anima y me hace. Gloria a Dios. Pero aquí lo que el apóstol Pablo le expresaba, yo traigo a la memoria tu fe que es sincera, la cual te va a animar. La fe primero reposó en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y ahora te va a animar a ti. Él las conocía perfectamente. Es más, yo quiero pensar, no eran sobreprotectoras porque lo dejaron irse en el viaje apostólico. Eran mamás que sabían, mamá y abuela que sabían que Dios iba a cumplir un propósito en él. Es más, le dijeron, sí, mijito, adelante. Embárcate, llévatelo, Pablo, llévatelo. Ya anda más de 20 y no sabe cuál es su propósito, así es que sí, llévatelo, Pablo, llévatelo. Porque ellas tenían fe y lo habían instruido, porque ¿qué veían en él? Un potencial de un siervo de Dios. Así es que mamás y abuelitas no quieran tener ahí como la gallina a sus hijitos. Ay, mis niños, niño de 30. O sea, ya dile una patada y dígale, hijo, vete a servir al Señor, mamá, vete a servir, lléveselo a ver, pastor, lléveselo a ver qué hace con él. No es cierto, ¿eh? Déjelos, porque ellas tenían fe y confianza en Dios, y esa fe y esa confianza se la sembraron ¿a quién? A Timoteo. Y Pablo le dijo, esa fe, aunque tú estés llorando, esa fe te va a animar. Y es donde le dice, pues Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de timidez. Dice mi esposa, falta el 6. Ah, si falta ¿qué?
El 6. ¿Qué dice el 6? Por eso, o sea, porque tienes una fe sincera que te va a animar, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse, ¿qué? Las manos. Recuerda lo que le pasó a los efesios cuando Pablo les impuso las manos. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Y Juan el Bautista dijo, cuando venga el Espíritu Santo los bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones se asemejan al fuego. El fuego tiene que estar ardiendo, ¿qué? Continuamente. Ay, es que yo tengo el don de sanidad, pastor. ¿Y qué estás haciendo con él? ¿Cuándo fue la última vez que sanaste a un enfermo? Que sanaste a un enfermo. La Biblia dice, vayan y sanen a los enfermos. ¿Cuándo fue la última vez que sanaste a un enfermo? Sabemos que fue Dios, sabemos que lo hace a través de tus manos, pero necesita tus manos el Señor. Necesita tu oración, necesita la declaración de fe. Lo necesita. Ay, yo tengo el don de sanidad. ¿Cuándo fue la última vez que sanó una persona por medio de ti? Ay, hermanos, es que yo hablo en lenguas. ¿Qué tiempo tiene que dejaste de hacerlo? ¿Qué tiempo tiene que lo hiciste? No, pues yo nada más hablé una vez y ya no volví a hablar más. Eso significa que avivar. Hermano, Dios a veces me da palabra para otro hermano y profecía. ¿Qué tiempo tiene que no lo das? Es como un fuego que está apagado. Y a Timoteo, cuando Pablo oró por él, le impuso las manos, le impartió un don de parte del Señor. ¿Cuál era? No lo sé. Pero dice que le dio un ¿qué? Un don. ¿Qué estaba pasando con ese don? Se estaba ¿qué? Apagando. Y necesitaba avivar la llama del don de Dios que había recibido cuando se le impusieron las manos. Hermanos, nosotros, si da cuenta, no somos de los que acostumbramos a andar imponiendo manos en todos, pero sobre quien imponemos nuestras manos, declaramos siempre algo de parte del Señor. Algo experimentan, algo el Señor hace por la autoridad y el poder que reposa en nosotros, pero usted también. Cuando dijo el Señor, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, también dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre también hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Habrá señales del poder de Dios en tu vida. Esto no se los dijo a los pastores solamente. Esto no se lo dijo a los evangelistas solamente. Se nos dijo a toda la iglesia. Dice amén. Ahora, hermanos, cuando menos un don en su vida, si es usted hijo de Dios y ha nacido de nuevo, cuando menos un don en su vida usted tiene. Ay, es que yo no sé cuál tengo. Ay, hermano, ¿qué tiempo tienes de estarte congregando, de estar aquí en la iglesia y de pensar que eres cristiano? ¿Cuánto tiempo? O sea, si usted me dice, hermano, apenas llegué ayer, ¿no? Es como si yo le preguntara a Jonathan, ¿qué don tienes? Y me dijera, pues no sé, pastor. Ah, bueno, yo le entendería, hermanos. Pero si le pregunto al que tiene años, ya hasta tiene el sello, la silla donde se sienta y tiene años, tiene su sello personal y ya tiene años y no sabe qué don tiene, hermano, venga para que le demos puntapié. Pero así, no en o sea, es que no es concebible. O sea, no es concebible ya pasar mucho tiempo y no saber qué don tengo. O sea, no es posible. Es más, ni siquiera el apóstol Pablo aclara qué don tenía Timoteo, porque Timoteo sabía qué don
se le había suministrado. Y lo que tenía que saber y lo que nosotros tenemos que saber, es más, era una carta personal y ahora el Señor la hizo pública. Nunca Timoteo se enteró, a lo mejor, de que todos aquí en América, en un lugar llamado Coatzacoalcos, se iba a leer la carta que el apóstol Pablo le envió a él. Una carta personal. ¿Le gustaría a usted que las cartas, bueno, los mensajes, ya cartas de tiempos de los abuelitos, ¿no? ¿Le gustaría que sus mensajes personales que le envían a usted después se dieran a conocer de manera pública? Bueno, todo depende, ¿no? Pero imagínese que aquí a Timoteo prácticamente lo estaban ventaneando como de que era un chico tímido, un joven tímido. Y yo le voy a demostrar con la palabra del Señor por qué yo creo que Timoteo no era tímido. Mire, en el versículo 7 le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, note que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las ¿qué? En las aflicciones o de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que predicar el Evangelio va a traer ¿qué? Aflicciones. O sea, por un lado trae como regocijo, pero por otro lado también trae ¿qué? Aflicciones. A ver, ¿quién no se pone tímido cuando le dice, mira, manito, ven a predicar el Evangelio, pero ¿sabes qué? Vas a ser afligido. Entonces como que sí nos ponemos ¿qué? Tímidos. Sí nos ponemos temerosos, sí nos ponemos ¿qué? Cobardes, porque pensamos que todo va a ser como cuchillo en mantequilla. Ay, hermano, es que predicar el Evangelio es tan fácil. No, el apóstol Pablo dijo que se iban a padecer ¿qué? Aflicciones. Y estaba dándole una invitación a Timoteo a que participara. Hermanos, ¿será que Timoteo no participaba de las aflicciones? Mire, Pablo le dijo en el versículo 8, dice, está hablando de las aflicciones del Evangelio. Pero el versículo 12 le dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padecía Pablo? ¿Dónde estaba Pablo escribiendo la carta? Estaba en la cárcel, resguardado por los soldados romanos. No sé si ya le habían dado otra vez 40 azotes menos uno, pero ya algo le habían hecho y dice, todas estas cosas estoy padeciendo. Pero ¿qué dice? Yo no me avergüenzo. Por eso le dijo anteriormente, no te avergüences. Es que estando con mis compañeros de trabajo, estando con mis compañeros de escuela, pastor, a mí me da pena decir que soy cristiano. Bueno, si te da pena decir que eres cristiano, manito, lee Timoteo. Es que me van a hacer bullying, no sé qué me van a decir más. O sea, no has entendido. O sea, no has entendido que los que son cristianos les van a hacer bullying. Jóvenes que salieron ahorita de la primaria y van a la secundaria, en la secundaria se pone peor. Si ustedes dicen que son cristianos, que ustedes no creen en el aborto, no creen en los matrimonios del mismo sexo, y ustedes empiezan a hablar en contra de todas esas cosas que el mundo está practicando de manera natural, sí o sí los van a bullear. Y el primero que se les va a oponer va a ser el maestro, y de ahí en fuera todos los demás. Y van a sufrir. No oigo un amén, no oigo un aleluya. Hermano, como que me estoy poniendo tímido, como que ya me entró el temor, porque Dios no le dio espíritu de qué, de temor. Eso que usted siente y esa cosa que está sintiendo como que lo estoy espantando, eso no viene de quién. Eso no viene de Dios.
Hermanos, si quieren ir a Santa Marta a compartir el Evangelio, hay un espíritu de muerte bien pesado y la gente es adoradora de la muerte. Adoran al diablo, también hacen rituales. Es posible que cuando usted toque una puerta, esa puerta sea una casa de seguridad. ¿Quién quiere ir? Dios no nos dio un espíritu de timidez, cobardía y temor. En las secundarias está queriendo luz que entre ahí, no que se vuelva igual a los demás chamacos. O sea, chamacos iguales, ¿para qué? Muchachos que entren ahí y que alumbren en medio de esa densa oscuridad. Van a sufrir aflicción, van a ser bulleados. Y como se lo decía hace 8 días, también si van a entrar a la universidad, amados, y manifiestan que son cristianos y empiezan a compartir el Evangelio y empiezan a abrir un grupo de oración ahí dentro de la universidad, van a padecer aflicción. Por eso le decía el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo de esto. ¿Te da vergüenza decir que eres hijo de Dios, que eres cristiano y que quieres compartirle la vida de Cristo a ellos? Si te da vergüenza, eso no viene de Dios, eso es tuyo y tienes que morir a eso. Porque si no, eso no te va a dejar avivar la llama del don de Dios que ha puesto en ti. Está mojada la leña, está mojado el don, no se puede activar, necesitas avivarlo. Le decía el apóstol Pablo, yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día de la ejecución. Lo iban a ejecutar, hermanos. Lo iban a ejecutar al apóstol Pablo. Es como estar en la línea de la muerte cuando ya lo sentenciaron de muerte. Y están esperando el momento en que lo van a ejecutar. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo, yo sé quién he creído. Estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi vida, mi depósito. Mi depósito no se va a ¿qué? No se va a quebrar. Mi vida, que es un depósito del Señor, va a estar reteniendo. Por eso los depósitos retienen agua, retienen líquido, retienen materia, retienen, los depósitos retienen. Pablo sabía que él estaba reteniendo la palabra, que él retenía el poder del Espíritu Santo en su vida, aunque estaba siendo afligido, aunque estaba en una cárcel, aunque su cuerpo a lo mejor ya estaba débil. Él sabía que ese depósito el Señor lo estaba guardando. Por eso le dice en el versículo 13, retén como un depósito, tú ahora retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda ¿qué? El buen depósito, así como yo lo he guardado, guárdalo. ¿Qué era lo que tenía que guardar en ese buen depósito? El Espíritu Santo que mora en nosotros, amados en el Señor. Hasta el último momento, sea por enfermedad, sea porque estés en una cárcel, sea porque te vayan a ejecutar, sea porque vayas a morir, sea de anciano, sea de enfermedad, o sea lo que sea, guarda ese depósito. Que no se agujere, que no se filtre, que no salga el Espíritu de Dios de tu vida. Una de las cosas más tristes, alguien expresó, de los versículos más tristes que hay en la Biblia, ¿sabe cuál es? Cuando dice la Escritura que Samson le descubre el secreto a Dalila y le cortan el cabello los filisteos, y dice la palabra de Dios que Samson no se había dado cuenta que Dios ya no estaba en él. No guardó ¿qué? El depósito.
Si tú sabes que Dios está en ti, tienes que guardar el buen depósito. No se depositó cualquier cosa, se depositó una persona, se depositó el Espíritu Santo en tu vida. No lo entristezcas. Aviva la llama del don de Dios que está en tu vida. Retén, le decía el apóstol Pablo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, guárdalo. En el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Y tú pues sufre, ¿qué? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primero, esfuérzate en ¿qué? En la gracia. Amados en el Señor, todo lo que usted es y todo lo que usted tiene no es por su bonita cara, ni por su gran sabiduría e inteligencia. Ha sido por la gracia del Señor. Un favor que nos hizo el Señor, el cual no merecíamos. Si usted es salvo es por gracia, si usted tiene un don es por gracia, si usted tiene el poder de Dios en su vida es por gracia, si tiene el Espíritu Santo es por gracia, si habla lenguas es por gracia, si profetiza es por gracia. Y en eso tenemos que esforzarnos. Es decir, que cada día debemos de decir nosotros, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a ti. Es gracias a ti. Si tiene comida es gracias a Él. Si tiene salud es gracias a Él. Y todos los días darle gracias. Eso es esforzarse en la gracia. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Hermanos, ese joven de 20 y tantos años que dicen que algunos que ya en la segunda carta ya andaba rondando en los 30 más o menos. Era un joven de 30 años, jovencito, de 30 años, si queremos verlo de esa manera. Ahora él tenía el encargo de replicar lo que él tenía en hombres fieles. Hermano, no era una tarea, no era una tarea fácil, era una tarea que la tenía que hacer por el poder de Dios. Luego también le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, yo he encontrado jóvenes hoy en día aquí en México que dicen que quieren ser navales, quieren ser militares también, quieren pertenecer a la milicia. Y eso lo ven como para ir a hacer ejercicio, para saber ejecutar un arma y todas las instrucciones que les dan allí. Pero nosotros como país, y digo entre comillas también lo que voy a decir ahorita, nosotros como país no estamos en guerra. Y digo entre comillas porque hay soldados que han muerto. No guerrillas, no guerra fuera del país, pero sí con la inseguridad que reina y gobierna en muchos estados en nuestro país. Desafortunadamente. Las penalidades que sufre un soldado. Pablo se refería al tiempo de guerra. Porque a lo mejor están en el batallón, lo sacan a correr todos los días, ejecutan sus armas, tienen disciplina, pero eso no es lo mismo, hermano, a estar en un combate, en una guerra. Tan solamente de lo que yo he oído de personas que estuvieron en Vietnam, de personas que estuvieron en guerras cuerpo a cuerpo, los traumas, todo lo que padecieron, no tenían que comer, era horrible. Si usted le pregunta a alguien que estuvo en la guerra, hermanos, es algo que los trauma para toda su vida. Más si asesinaron, más si vieron muerte, más si infinidad de cosas.
Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú eres un soldado, y las penalidades que se sufren ahí no son como las penalidades de esa guerra, pero sí hay penalidades. Súfrelas como qué, como buen soldado de Jesucristo. Déjeme ver la hora, hermano, porque apenas voy en la introducción. En el capítulo 3, nada más voy a irle mencionando algunas cosas. En el capítulo 3 le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. O sea, aparte de sufrir penalidades como buen soldado y otras cosas más que no las leí por amor al tiempo, pero le recomiendo leer la segunda carta a Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Señor, no nada más es sufrir penalidades, no, también van a venir tiempos ¿qué? Peligrosos. ¿Y sabes por qué los tiempos van a ser peligrosos? Porque los hombres van a ser peligrosos. Y le dice cómo serían los hombres. Hermano, ahí le va la radiografía de las personas hoy en día que no tienen temor de Dios, que no conocen a Cristo. Ahí está la radiografía. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Jóvenes, si van a ir a una escuela pública, aquí está la radiografía de sus compañeros que no temen a Dios. Así son, así son. Y los tiempos son peligrosos en los que estamos viviendo, porque la gente es peligrosa. Hermanos que están en sus trabajos, aquí está la radiografía de sus compañeros que no temen a Dios. Hermanos que vivimos en una colonia, aquí está la radiografía de nuestros vecinos que no temen a Dios. Ahí sí, ahí sí. Y encima de las penalidades como buen soldado, los tiempos se ponen ¿qué? Peligrosos. Capítulo 3, versículo 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Y aquí es donde quiero. Mire lo que había seguido el apóstol, Timoteo del apóstol Pablo. Pero tú has seguido ¿qué? Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que es paciencia, amor. Bueno, longanimidad tiene que ver más allá de la paciencia también, porque repite, dice amor, paciencia, pero también ¿qué? Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron, ¿dónde? En Antioquía, en Iconio, en Listra, de donde fue que lo tomó como discípulo. Esas persecuciones, dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. A ver, deténgase un momento. Entonces, ¿Timoteo iba a padecer penalidades, persecuciones, padecimientos o ya los había padecido? Según este versículo, o según lo que acabamos de leer, Timoteo ya había experimentado persecuciones y padecimientos. Por eso yo le digo una cosa, hermano. Timoteo no era un cobarde. A Timoteo se le estaba olvidando lo que tenía de parte de Dios. Amados en el Señor, usted no es cobarde, usted no es tímido. Si tiene a Cristo en su vida, usted no lo es, porque ya Dios le dio una nueva naturaleza. ¿Sabe qué necesita recordar? Lo que Dios le ha dado. Y necesita saber lo que Dios no le dio. Ay, es que no sé por qué ahora estoy teniendo cierto miedo, cierto temor. Ah, bueno, eso Dios no se lo dio. Acuérdese lo que Dios sí le dio.
porque lo que viene es peligroso, porque lo que viene va a haber más persecuciones, va a haber más padecimientos. Y escuche esto, no sé qué pasó ahí, se fue el internet. Ok. Ahorita regresamos. Ok, ahorita lo arreglé, hermano. ¿Pero usted sigue aquí conectado? Ok. Entonces, Timoteo no era tímido, no era cobarde y no era temeroso. Simplemente se le había olvidado lo que sí tenía y lo que sí era. Sí tenía el poder de Dios. Sí tenía el amor de Dios. Ahí ya regresamos, gracias a Dios. Entonces esperamos que nuestros hermanos que están allá desde sus casas, disculpen la interrupción, pero regresamos ya nuevamente. Entonces estamos viendo, hermanos, todo lo que Pablo, bueno, no todo, pero sí gran parte, lo que Pablo le estaba encargando a Timoteo en su carta, su segunda carta. Y lo que le dice aquí en el capítulo 3 es que ya había seguido Timoteo tanto doctrina, conducta, propósito, fe, etcétera, pero también persecuciones y padecimientos, lo cual indica que Timoteo no era tímido, temeroso, miedoso, lo que sí era llorón, pero no temía. ¿Sabe por qué no temía? Porque ya había sufrido con Pablo. Ya lo habían dado trayendo en los viajes misioneros, hermano, y eran cosas tremendas, las que padecían, las que padecieron. Pero Pablo le dice, Timoteo, ¿qué crees? ¿Que va a venir qué? Más. Y escuchen, hermano, versículo 12. A ver, leamos todos juntitos para que yo no me sienta así como. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ah, es que eso era para Timoteo nada más. Pues ¿qué cree? Que no. Hermano, es que las cosas se están poniendo duras, creo que ya me quieren correr del trabajo. Ah, bueno, te voy a decir, manito, lee otra vez 2 Timoteo 3:12. Vuélvelo a leer. Y sabe bien que todos, a ver, ¿y si todos son qué? Todos. ¿Alguien excluyó el Señor de su iglesia? No, dice todos, bueno, dice todos los que quieran qué? Vivir piadosamente. En Cristo Jesús, todos los que quieran vivir piadosamente. Ah, los que quieran vivir sancochos. O sea, los que quieran vivir sancochaditos, así como que, ay, sí, yo llegué aquí, pero pues no, o sea, yo soy como el camaleón, me adapto. Si se pone gris, todo gris. Ah, sí, pues también grisecito. Se pone rojo, bueno, pues también yo me pongo ahí, me pinto de rojo también. Ah, pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos padecerán ¿qué? Persecución. Amén. Donde llegamos a enseñar ahí en Santa Marta, llegamos en el localito de en medio y a los costados hay 2 locales también. Gracias a Dios se puso una tienda junto. Y esperamos en Dios que venda y venda mucho y sepan que porque estamos ahí nosotros. Aleluya. Pero junto ya se quieren abrir también el local. Y donde yo metía la camioneta para estacionarme, ya me habían puesto unas piedras ahí. Gracias a Dios, César, por ahí está. Ya las quitó. El diablo las puso, César las quitó. No sabemos, hermanos, si el día de mañana, ahorita hay un árbol ahí de almendras y cayó una almendra y dije, ay, creo que ya nos están apedreando. No, todavía no. Una cosa sé, hermano, que cuando estamos enseñando, usted sabe que mi voz no es así quedita, ¿no? Yo creo que todas las lecciones y las enseñanzas también se las están chutando
los vecinos de la tienda. Gloria a Dios. Y que al rato llegue alguien y nos quiera hacer algo. Bueno, 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Hermanos, hay un documento que va a salir ya obligatorio para todos que aquí en nuestro amado México vamos a tener. ¿Cómo se llama? La CURP biométrica. O sea, todos, sin excepción, obligatoriamente estamos siendo llamados. Tanto que mi hermana que vive en Guatemala ya se espantó, ya me mandó un video que dice, la marca del 666 es la CURP biométrica, ¿no? ¿Usted cree eso? ¿Piensa eso? No, yo digo que todavía no, hermanos. El anticristo todavía no se ha manifestado, pero es una manera, según el gobierno, de tener control, principalmente para la gente mala. Vamos a creerlo así, principalmente para la gente mala. Pero imagínense el día de mañana, si se le mete el diablo al gobierno, o más, y empiecen como el gobierno comunista chino a tener control en las iglesias y de lo que se diga en las iglesias. En China tienen que cantar antes una canción que es del gobierno, después van a alabar a Dios. Alaban primero al gobierno y le dan gracias y luego alaban a Dios. Pero hay una iglesia, hermano, que no hace esto. ¿Sabe cuál es esa iglesia? La iglesia perseguida. La iglesia que quiere vivir conforme a los estándares en China del comunismo, que sea sancocho. Ah, bueno, pues, ¿qué tiene de malo cantar? ¿Qué tiene de malo cantarle a Xi Jinping y a... Gracias a Dios que no tenemos millones de seguidores en YouTube, ¿no? Porque si no, al rato este video... Pero si te llega Xi Jinping, te digo una cosa. Al único que alabaremos y adoraremos es a nuestro Dios. Y estoy en México, gloria a Dios. Pero hermanos, hay gente oculta, hay gente que se reúne en China y dicen los que están ahí que la iglesia está creciendo como nunca. Porque entre más opresión, la iglesia más cree en el Señor. Y hermanos, ¿sabe qué? Entonces la iglesia que está creyendo en este tiempo, los inconversos que se están entregando al Señor, saben que les va a costar la vida. Ellos ya saben esto. Pero aquí en Occidente es, no, tú llega a Cristo, que suave es la vida, resolverá todos tus problemas y nadie te dirá nada. Tus vecinos te adorarán, tus compañeros te harán así. No. El Señor le dijo a Timoteo por medio de Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente. Ah, pero tú porque eres así, eres un santurrón, cambia tu manera de hablar, nunca vas a llegar a ningún lado. Si quieres vivir piadosamente, te tengo una buena noticia. Vas a padecer persecución. Dígame si quiere y dígame si puede. Ah, pero los malos dice, los malos hombres y los engañadores irán ¿qué? De mal en peor. Engañando, eso sí, hermano. Esto cómo me causa risa, ¿sabe por qué? Porque los que engañan piensan que a ellos nadie los está engañando. ¿Cómo me dio risa este pasaje cuando leí? Engañan a otros y piensan que a ellos nadie los está engañando. El Señor dijo, yo me reiré en su cara de ellos. La gente piensa que engaña a los demás, hermano, y que ellos nunca van a ser engañados. Pero dice la Biblia, y Dios no miente. Los hombres irán de mal en peor, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, engañando y siendo engañados. ¿Ok? Ya no veo el reloj, man. No veo las manecillas.
Le dice en el capítulo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aprobado para toda buena ¿qué? Obra. Hermano, métete la Biblia hasta por donde no. Llénate de Biblia. Llénate de la palabra. Deja que el Espíritu de Dios la implante en tu corazón como es en el nuevo pacto. Porque esa palabra, que es como espada de dos filos, hará que persistas en tu camino. Persiste en lo que has aprendido. Te encarezco, dice el apóstol Pablo. 2 Timoteo 4. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, aparte de cumplir su ministerio que tenía, que era un enviado apostólico, tenía que hacer la obra de evangelista. Pues sí. Amén. Así es. Perdón que me voy acelerando un poquito más, pero el versículo 9 dice, procura ¿qué? Venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Hermanos, Demas ya era un mundano. Demas regresó al mundo, amó al mundo. Y si usted quiere saber qué es el mundo, primera de Juan capítulo 5 le dice qué es el mundo. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos no se fueron al mundo, ellos se fueron a compartir en Galacia y Dalmacia, pero Demas sí se fue al mundo. Versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, tráele conmigo, porque me es que útil para el ministerio. Recuerde a Marcos. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Hermano, imagínese las palabras, cuando estaba escribiendo esto Pablo, en esa cárcel fría. Yo nunca he estado en una cárcel. Espero en el Señor que si llego ahí es porque predico del Señor y no por otra cosa. Pero hermanos, imagínense. Dice, pero el Señor, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Necesitaba un amigo, un compañero, un hijo en la fe. Y otro encargo que le hace a Timoteo, procura venir pronto ¿a qué? A verme. Porque una visita en tiempo como estaba Pablo, era como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y a lo mejor decían, ya ves por qué no me han visitado, ya ves por qué no visitas tú a alguien. O sea, no te está diciendo el Señor, ya viste, nadie te visita. Lo que te está diciendo el Señor es, ya viste, tú a nadie visitas. Los saludos, hermano. Saluda a Prisca o Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Hermanos, para los que piensen que ya el Señor nos sanó y ya nunca vamos a enfermar, bueno,
dentro del equipo de Pablo, nuestro amado hermano Trófimo se había quedado enfermo. ¿En dónde? En Mileto. ¿Y por qué no lo sanó? Recuerde que a veces en las enfermedades, no es en todas las ocasiones, Dios las permite ¿con qué? Con propósito. Y otra vez en el versículo 21 le dice, procura venir antes que del invierno. Los inviernos en aquel lugar, hermano, en Roma principalmente, eran crudos, eran fríos. Y Pablo se encontraba en una celda bastante fría. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con todos vosotros. También le pide que le lleve libros, que le lleve la capota, el capote, perdón, que dejó en Troas. Pasa y tráemelo porque va a ser que frío. Hasta ahí. ¿Y esto qué tiene que ver con no te he dado espíritu de temor, de timidez y de cobardía? Sino que te he dado ¿qué? Espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso le dije que todo esto es la introducción, porque todo esto tenía que hacer Timoteo, todo esto tenía que pasar Timoteo, pero si no había estas tres cosas, no iba a poder hacer bien su ministerio, ni iba a poder cumplir bien su misión. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque poder, amor y dominio propio es una mezcla perfecta para manifestar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué le digo esto? Recuerde que Timoteo tenía que avivar ¿qué? La llama del ¿qué? Del don de Dios que estaba dentro de él. Tenía que avivar la llama porque se lo había dado Dios por imposición de manos. Ok. Usted sabe por la Escritura algunos dones que da el Señor, ¿como cuáles? Yo le voy a leer algunos. Primera a los Corintios capítulo 12. Yo le voy a leer algunos. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Señor. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Un mismo Espíritu, perdón, el 4. Luego dice un mismo Señor. Luego dice el 6. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que hace todas las cosas y en todos. Y está hablando de tres cosas: dones, ministerios o servicios y funciones. Todos estos son manifestaciones del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Se le llama dones, se les llama maneras de servir o ministerios y se les llama funciones. Vuelvo y le digo, cuando menos un don tiene cada uno de ustedes. Pero también el Señor reparte maneras de servir. Algunos ahorita están sirviendo en evangelismo, en algunos grupos que el Señor mismo armó. Otros están sirviendo aquí en la alabanza, otros sirven acomodando sillas, otros sirven compartiendo la palabra, mande, intercediendo, o sea, cada uno sirve de diferente manera. Funciones también, y ahí está, ¿ok? Pero dice el versículo 7, a uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Aquí ya llevamos 4. Vuelvo a repetir, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿qué más? Está por ahí, versículo 9, a otros mueve el Espíritu fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos o poder para
hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro hablar nuevas lenguas, a otro interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu que reparte a cada uno según Él lo determina. Ahora, todos sin excepción, los que han recibido el Espíritu Santo tienen poder de Dios. Todos sin excepción. Porque la persona del Espíritu Santo da poder. Pero Él reparte a cada uno como Él quiere. Y cuando hace que se manifieste alguno de estos dones que acabamos de leer, es la manifestación del poder de Dios. Pero necesitamos, hermanos, los siguientes dos elementos. Si solo tengo el poder, pero no tengo amor, ¿qué leímos en 1 Corintios 13? Soy como un ¿qué? Ya no está Miki ahí, pero le diría yo, toca el, ¡ping! ¿No? El platillo, ¡ping! Sería yo como un címbalo que retiñe. O sea, si tengo fe, si opero milagros, si sano a los enfermos, si hablo lenguas, si les interpreto. Si tengo discernimiento de espíritus, pero no hay amor en mi vida, solo seré un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Porque el amor edifica. Y cuando un don se manifiesta en una persona sin amor, a veces destruye en vez de edificar. Mencioné a Samson. Samson tenía el poder de Dios. ¿Qué le faltaba? El amor de Dios en su vida. Porque el amor de Dios iba a edificar a las personas a las cuales les iba a servir. ¿Y sabe qué hacía este hombrecito con el poder de Dios? Hacía lo que él quería. Un día agarró las puertas de una ciudad, hermano, que pesaban, no sé, 300, 400 kilos. Agarró el portón, se lo llevó y ahí va caminando con el portón. ¿Quién sabe dónde lo fue a botar? ¿Para qué? O sea, ¿cuál fue el propósito? ¿Edificó a alguien? ¿Bendijo al pueblo? Un día, por la fuerza y la capacidad que tenía, agarró zorras y a las zorras las amarró de las colas. Luego les prendió fuego y las aventó a los sembradíos de los filisteos. Tenía el poder de Dios, tenía la capacidad de Dios para hacer cosas poderosas con la fuerza que tenía, pero no tenía amor. Y quemó, incendió los sembradíos de los filisteos, pero no tenía amor. Y otra cosa que quiero ejemplificar también con Samson, es que no solamente Dios nos ha dado espíritu de poder y de amor, sino también de ¿qué? De dominio propio. ¿Y qué significa dominio propio? Significa el que se gobierna a sí mismo. Samson no tuvo ni amor, pero tampoco tuvo ¿qué? Dominio propio. Tenía poder, pero no tenía amor, ni tampoco tenía dominio propio. Veía una mujer guapa, atractiva, de las que no eran del pueblo de Israel, se le iban los ojos, la deseaba, la codiciaba y le decía, papá, mamá, ve a pedírmela. Y ahí va papá y mamá, que ya también el Señor les había dicho que él iba a ser nazareo y que no se iba a contaminar de nada. Algo le gustaba y lo hacía. ¿Se da cuenta cómo poder sin amor y sin dominio propio destruye? Hermanos, a los políticos, a la gente que tiene poder y autoridad, ¿quién se lo dio? Se lo dio Dios. ¿Qué hacen con ese poder? Destruyen. Si no se manifiesta el amor y el dominio propio, destruyen. Regreso aquí a la iglesia. ¿Qué hace un predicador si tiene poder, pero no tiene amor y no tiene dominio propio? Hace locuras, hace tonterías como las hizo Sansón. Hay gente que quiere demostrar el poder de Dios, ¿no? Y un día se lo decía hace 8 días, se saca el saco y avienta.
y toda la gente cae. O sea, demostraste el poder de Dios. ¿En qué le edificó? ¿En qué le bendijo? ¿Qué trajo a su vida? Entonces puede decir, yo tengo lenguas y puedo hablar aquí, y lenguas y lenguas. O sea, ¿qué te bendijo? ¿Qué te edificó? ¿Qué te trajo? Yo lo decía hace 8 días. Hermano, cuando yo estaba hablando en lenguas hace 8 días y cuando hablo con micrófono, procuro mi dominio propio. Que mis lenguas sean para mi tiempo de comunión y de intimidad con Dios. Y si tengo que hablar lenguas aquí frente a ustedes, no es para pantallarlos. No es para mostrarles cuán poderoso soy. ¿Sabe para qué es? Para que si hay un mensaje que Dios quiera dar a través de esto, alguien de ustedes lo interprete o yo mismo lo interprete. Y entonces seremos ¿qué? Edificados. Pero si no hay amor ni tampoco dominio propio, yo voy a pasarme como taravilla aquí hablando en lenguas y a nadie voy a edificar. Porque ¿cómo van a decir amén a un idioma que yo estoy hablando que usted no entiende? Pero si yo le interpreto lo que estoy hablando, usted va a decir amén a mi oración. Eso es amor. Y también es dominio propio. Es que yo no puedo controlarme. No, sí puedes controlarte. Si no dices que no puedes controlarte, es porque no tienes que dominio propio. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tengo una palabra y yo no sé cómo darla y ahí te va y a lo mejor estoy predicando ahorita y alguien se levanta y dice, el Señor dice y a ver, deténgase. Porque si bien tiene el poder de profetizar, la capacidad de profetizar debe tener amor por sus hermanos, pero también dominio propio en la manifestación del poder de Dios cuando se da en su vida. Y esto conjuga, hermanos, madurez espiritual. Todo lo que tenía que hacer Timoteo, todo lo que tenía que pasar Timoteo, todo lo que tenía que enfrentar Timoteo, necesitaba de estos 3 elementos para su vida. Porque si no, no iba a poder decir como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está guardada, reservada la corona de justicia para los que han vencido en el Señor. ¿Qué necesita usted, hermano? Hace 8 días alguien pudo descubrir el poder de Dios, ay, qué hermoso se siente. Pero para ser responsables con el poder que se nos ha dado, necesitamos amor y necesitamos dominio propio. A lo mejor ya se te quitó lo tímido. Yo cuando descubrí que el poder de Dios estaba en mi vida, se me quitó lo tímido. Yo era muy tímido. Yo nunca expuse en mi salón de clases porque a mí me daba horror pararme al frente de la gente. Yo no podía hablar en frente de las personas. Pero Dios no me dio ese espíritu. Ese ya lo traía de nacimiento. Pero ese Dios no me lo dio. A mí me dio Dios un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Amados, el Señor Dios no le dio a usted un espíritu de timidez, de cobardía, de temor. Dios le dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ejercítelo. Era lo que tenía que hacer ¿quién? Timoteo. No era tímido, no era cobarde, no era temeroso. Necesitaba ejercitar lo que Dios ya le había puesto en el corazón. Se le estaba olvidando lo que era. ¿Se te ha olvidado lo que tienes en el Señor? ¿Se te ha olvidado que tienes el poder de resurrección en tu vida? ¿O dices, hermano, yo ya me di cuenta que hay un poder en mí que me habita? Gloria a Dios. Mire, si usted no se ha dado cuenta, yo le invito a que le pida al Señor de ese poder, de la presencia del Espíritu Santo. Y anhélelo, porque vendrá sobre usted. Si usted es siguiente nivel que dice, yo ya me enteré qué poder tengo. Ya vi que cuando profetizo y hablo las palabras del Señor, gloria a Dios. Ya se dio cuenta, ya despertó. Ya se dio cuenta. Ok,
Ya se dio cuenta, ahora ¿qué necesita? Practicarlo con amor y con dominio propio. Amén. Así es que vamos a practicar.